Senador Alberto Anaya, sobre este video que presentábamos, recuerdo que se hacía mucha crítica a Tierra y Libertad porque decían que tenían sus propias cárceles y que era una especie de estado dentro de otro estado, que eso era pues ilegal. ¿Cómo lo recuerda todo esto y cuál era el propósito de estos tribunales o asambleas populares o cárceles privadas? Alrededor del 80-90% de la población que fundó la colonia Tierra y Libertad provenía de la migración campo-ciudad. Muchos de ellos venían de comunidades y ejidos. En esos lugares prácticamente la autoridad ejidal, la asamblea y propiamente el comisariado ejidal. Y un número importante de sus problemas los resuelven en la asamblea. Cuando son problemas menores siempre tienen una solución conforme a usos y costumbres. Cuando son problemas de más trascendencia, pues como pudo verlo en el video, efectivamente se pasaban a las autoridades, pues para que fueran las autoridades quienes iniciaran los procesos correspondientes y canalizaran las comisiones de delito a que hubiera el lugar. Pero sí es mucho de fantasía, porque sí efectivamente ahí trataban problemas, pero rescataban mucho de lo que hoy se sigue tratando en el campo mexicano, en las montañas, en los lugares alejados, de que no hay propiamente tribunales, no hay jueces, no hay ministerios públicos, y es la asamblea quien da canalización a los problemas menores. Cuando hay problemas graves siempre lo reportan a las autoridades y los entregan, ¿verdad? Mucha de esa cultura, muchas de esas vivencias, pues se rescataron y fueron muy productivas para canalizar mucho la problemática interna. Toda proporción guardada, algo así ocurre en los Altos de Chiapas. Son ya prácticas ancestrales, formas de organización para ellos mismos manejarse y cuidar que no pues se extiendan los delitos, etcétera. Sí, así es. ¿Cabe la relación todavía? Sí, cabe ¿Esto la que ahora se relación. critica? Quizás otro nivel de usos y costumbres, pero sí es en esa misma dirección, ¿verdad? Por lo que se dice que la mayor parte de estas personas venían del campo, ¿no? Sí, así es. Emigraban a la ciudad y entonces venían con sus costumbres y ustedes las respetaban. Así es. Y nada más canalizaban eso. Canalizaban. La relación universidad y tierra y libertad, ¿quién ganó de esa relación? ¿Quién ganó más de esa relación? Pues la universidad cumplió su misión de extensión social. Es parte de la misión de la universidad, es extender la cultura, es la enseñanza, es la investigación y la proyección social. Y era un área marginal que requería el apoyo de los universitarios. La universidad está dentro de sus funciones y lo hicimos. Si llámese Beto Anaya o Héctor Camero o Steines o como se llamara, ¿no? ¿Por iniciativa o por recomendación del gobernador en turno? No. A mí fue una recomendación que me hizo el presidente de la República. Me dijo, oiga, señor rector, Echeverría, a quien le guardo particular afecto y cariño, porque fue conmigo muy afectuoso y amable siempre, me dijo, ese grupo de Tierra y Libertad está aislado, eso es una comuna, pero tienen la razón de la justicia, señor rector, en términos de que no tienen una propiedad, de que no tienen los mínimos estándares de salud, de educación. Tiéndales un puente de comunicación para que no estén aislados. Esa fue la frase. Y yo llevé al grupo, ahí estaba Camero todavía y Beto, cuando antes de que se separaran, fueron a Los Pinos. Yo los llevé a Los Pinos para que el presidente les hiciera algún apoyo de carácter básico en sus áreas de infraestructura que requerían. Entonces la universidad cumplió, no tenía ninguna razón política, era una razón social. Yo jamás he utilizado políticamente a Alberto Anaya. Si alguien me ha utilizado es él a mí, porque yo fui candidato de su partido. Que quede muy claro, ¿verdad? Ya cuando usted renunció al Por eso, yo no lo he utilizado a él, ¿no? No, le comento porque se llegó a decir, doctor Camero también, si quiere usted incorporar, creo que esto es importante para los universitarios. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y durante algunos años, y esos años fueron los 70s, se llegó a decir que la universidad se había convertido en un botín y que había un grupo, que era el de Tierra y Libertad, que tenía ascendencia en algunas facultades. Yo recuerdo que se mencionaba... No, fíjese que nomás se metió una vez Héctor a Salud Pública, ¿se acuerdan? Y luego ya se salieron de ahí. ¿No hicieron ustedes movimientos dentro de la universidad a partir de 75? Que yo recuerdo, ¿no? Ese era mi... Ustedes no se metan aquí, yo les ayudo allá. Pero no es tanto que se metieran, sino que ellos tenían, bueno, pues en el caso había algunos maestros de Tierra y Libertad. ¿Todavía hay? ¿Los había o los hay todavía
doctor Camero? La universidad es un ente plural, cabe todo tipo de personas. Nuestros compañeros que ahí trabajaban, o alumnos, o muchachos que ahí vivían, que tenían alguna simpatía por la forma en que nosotros trabajábamos, con nuestro tipo de ideas. Tenía alguna influencia en la universidad, pero quiero decir que fue muy poca la intervención que tuvimos ahí. Yo creo, arquitecto, que le decía que las condiciones van determinando la respuesta que se dé, y esa respuesta puede ser correcta o no, puede ser justa de acuerdo a las necesidades o no. Nosotros, por lo que usted mostraba en el video, por lo que se veía en el video, nosotros efectivamente tuvimos que enfrentarnos a una situación de dar alguna salida a los problemas con los que nos topábamos, a los problemas de disciplina, de conducta, pero no fue por gusto. Yo no creo que sea así como dice aquí el senador, que fuera porque tuvieran esa práctica los vecinos, que efectivamente venían muchos del campo. Por eso quizás lo asimilaron. Pero el problema es que habíamos peleado fuertemente con la policía. Y que entonces la policía, como represalia, nos dice: ahora entiéndense ustedes de los problemas, háganse garras, en otras y sencillas palabras. Y nos dejó el problema de la seguridad pública, nos dejó el problema a nosotros. Entonces tuvimos que enfrentar esa situación. Pero también hay que entender esto, porque narrado, si no se coloca en su contexto, parece nada más una aventura muy simpática. ¿Qué representaba eso para una población que tenía que trabajar todos los días? Y que tenía, al regresar de su trabajo, que hacer rondines, a empezar a las 9, 10 de la noche y dormirse a las 3 de la mañana para salir a las 6 o 7 del día siguiente. Que iba sin ninguna protección y sin ningún respaldo de la autoridad, que al contrario nos quería atrapar en alguna situación en alguna situación conflictiva. ¿Qué respaldo tenía el vecino que iba a hacer el rondín? Si el vecino salía herido, como nos pasó algunas veces, ¿quién respondía por él? O sea que teníamos esos mecanismos, los famosos rondines, que les llamaron algunos guardias rojos. Teníamos ese mecanismo por necesidad, pero esa era una situación que se cargaba sobre el espalda de nuestros vecinos, porque no eran milicias populares pagadas. Ese problema que aparentemente iba a tener una solución, porque cuando vino el asunto de la regularización se habló mucho de que ahora sí va a intervenir la policía y va a dejar de ser un estado dentro de otro, como si hubiéramos querido mantenerlo así, al menos la parte que estaba haciendo esa lucha. Y realmente lo que nosotros reclamamos como grupo social en aquel entonces, porque le decía a usted que por eso pagamos nuestros impuestos y pagamos nuestros servicios, porque queremos tener derecho a reclamar, también queremos tener derecho a una vida con seguridad, pues pedimos mecanismos del Estado que tiendan a aliviar esta situación de inseguridad que vive en aquellos lugares. Si nos permiten, hacemos un corte que nos queda pendiente y regresamos.